Amados, el día de hoy vamos a tener una reflexión en cuanto a la aplicabilidad de lo que aprendimos el domingo. Si alguien recuerda algo de lo que aprendió el domingo, lo puede mencionar. De no enfocarnos en el no. Eso. Y en el dar. Aquí está juiciosa Aida diciendo el no enfocarnos en el no, sino en el hacer, en el sí, en el dar. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? También los que están conectados lo pueden escribir. ¿Qué más hablamos el domingo que ustedes puedan recordar, que tengan fresco? El verdadero cristiano es el que hacía. No tengo fan. Ok. No te va a Que hay tres formas de vivir en el sí, y es cumplir los mandamientos, cumplir la ley, y la tercera es en el sí. El corazón se libera. Ok. Sí. La palabra demasiado, hiciste énfasis en eso. Nah. Yo no recordaba mucho. Que nunca O sea era que demasiado. perdiéramos el miedo a dar demasiado, ¿recuerdan? Que no hay forma de dar demasiado realmente, porque nuestro ejemplo de dar es Cristo. ¿Y quién podría dar más que nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hablamos muchas cosas, pero hoy quiero hacer énfasis en la última parte, porque el cierre que tuvimos hablaba de, bueno, ¿y cuál va a ser mi manera de planear ese camino perfecto? El andar en ese camino perfecto. Si ya sé que el camino perfecto en Cristo no se trata de prohibición de lo que yo no puedo hacer, sino que es realmente el vivir para Cristo, el estar vivo para Cristo, implica que estoy muerto al pecado. Entonces no hago las malas obras porque estoy vivo haciendo lo que Él hizo. Y dijimos, bueno, pero este camino perfecto, que es el camino de Dios, también amerita una planeación para andarlo. ¿Se acuerdan? Una visión. Eso quiero enfatizar hoy. Porque definitivamente nosotros necesitamos despertar a lo que el Señor nos está llamando. Estamos viviendo circunstancias de presión en diferentes aspectos, pero estoy segura que no hay ni uno solo conectado, ni de los que se vaya a conectar, ni uno solo que esté aquí que no esté bajo presión. Estoy segura de eso. Y cómo andar ese camino perfecto en medio de la presión, cómo no entrar en esa parálisis propia de la ansiedad, la angustia, cuando quedamos detenidos en el camino y no sabemos qué paso tomar ni por dónde tomarlo. Resulta que el día de hoy, de parte del Señor, quiero compartir lo que he recibido de la palabra de dos personajes bíblicos que estuvieron bajo presión y tomaron decisiones para decidir, decisiones para poder ejecutar lo que tenían que hacer, el sí, para andar en el sí de Dios, en el propósito de Dios, para ejecutar la misión. Y les pido que por favor abran sus Biblias en Jueces. Vamos a leer en Jueces 4. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. ¿Listo? Listo. Padre, gracias por tu palabra. Nunca dejaremos de darte gracias. Tú sabes cuáles son los niveles de presión a los que hoy estamos siendo expuestos. Tú conoces el camino.
Y nosotros te suplicamos que nuestro oído esté atento, pero que más que eso únicamente te pedimos que nuestro corazón esté realmente dispuesto. Señor, yo te pido que lo que tú hoy nos vas a hablar sea ejecutado por todos y cada uno, que no se quede ninguno sin decidir hacer lo que tiene que hacer. Amén. Leo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Amén. Amén. Ya la mayoría de nosotros sabemos que la época de Jueces es uno de los libros históricos de la Biblia. Y cuando hablamos de libros históricos, nos estamos refiriendo a libros que narran los sucesos del pueblo de Israel. Entonces, Jueces nos está narrando lo que sucedió previo a que se instaurara la monarquía en el pueblo de Israel y posterior a la muerte de Josué. Sabemos que Moisés fue aquel caudillo que sacó de Egipto al pueblo de Israel, que Josué, quien era su discípulo, su aprendiz, entonces fue quien fue llamado a repartir las tierras. Está el libro de Josué, y se toma Canaán, se conquista parte de la tierra prometida, se adjudica, y luego viene narrando en esa historia, entramos en Jueces, y ese nombre está evocando el gobierno que tenía el pueblo de Israel durante esa temporada. Era gobernado por jueces. Es muy claro en la palabra que fue una época en la que existía muchísima corrupción en el corazón del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice que cada quien hacía lo que le parecía. Entonces constantemente el ciclo de temporadas era que venía arrepentimiento por el pecado, porque Dios había traído juicio. Entonces el pueblo, por medio del juicio, se arrepentía, buscaba al Señor, el Señor les libraba, los restauraba, vivían una época de avivamiento y volvían a lo mismo.
volvían a caer en pecado, a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y el ciclo se repetía y se repetía. Ese es el contexto histórico de este libro. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4, estamos evidenciando que previo a él hubo una liberación, pero entró nuevamente el pecado, y por cuenta de que entró nuevamente el pecado, volvió otra vez el Señor a valerse de los pueblos cananeos para disciplinar a su pueblo. Entonces cayeron bajo el yugo de otro pueblo. Y por eso es que la narración dice, después de la muerte de Ahod, porque, como les digo, ya esto venía cíclico, se levantaba un caudillo que llevaba al pueblo al arrepentimiento de mano del Señor, pero dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. El nombre Jabín significa el que discierne. Esto habla de la astucia del enemigo, de cómo por causa del pecado el pueblo de Dios se hace necio, y entonces la astucia de sus enemigos los vence, los subyuga. Nosotros no podemos negar que el pasaje dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Esto es tremendo, porque nos está diciendo literalmente, volvieron a hacer lo malo, y entonces Jehová los entregó en manos de sus enemigos. Yo no puedo desconocer que nosotros estamos en la época de la gracia. Dios, nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio de nuestra liberación, de nuestra victoria. Pero qué mentiroso sería no enseñar que aún siendo parte del pueblo de Dios, aún siendo creyentes, cuando nosotros nos hacemos necios, Dios permite que nuestros enemigos hagan estragos con nosotros. Qué mala enseñanza es decir, nunca te va a tocar, el enemigo no te va a tocar. Nosotros tenemos que saber que hay puertas que nosotros tenemos que cerrar y que tienen que permanecer cerradas, porque si no es así, si por necedad las abrimos, pues nos exponemos. Esto es Antiguo Testamento, por eso de manera tan fuerte se dice, Jehová los vendió de la mano de el Señor no nos va a vender. O sea, obviamente nosotros estamos bajo la gracia de Cristo, le pertenecemos a Él, pero sí hay consecuencias de nuestros pecados. Más aún cuando nosotros tenemos mayor discernimiento, mayor revelación, el Espíritu Santo habita en nosotros, es algo que tenemos que aceptar. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos desobedeciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos llama al arrepentimiento, y nos alerta hacia el pecado, y nos advierte. Por lo general, cuando reparamos, decimos, yo sabía, Dios me lo dijo, Dios me dijo que no me metiera en esto. ¿Sí o no? Yo no sentía paz. Era el Espíritu Santo. Entonces, bajo este contexto que era este ciclo, pecó, otra vez hicieron lo malo, entonces el Señor trae disciplina, un rey que es astuto, muy astuto, su nombre lo dice, sabe por dónde atacar, por qué puerta atacar, cómo poner la zancadilla. Y nos dice la palabra que fueron 20 años en que estuvieron oprimidos con maldad, mucha maldad de parte de este pueblo, 20 años. Nos habla de que el capitán
de ese reino era Císara. Y cuando leemos los hijos de Israel clamaron a Jehová, como que recordamos Egipto, ¿no? Siempre recordamos que el Señor responde al clamor, la misericordia del Señor tan grande. Viene la disciplina, pero nunca es para destruirnos. Es para que nos arrepintamos. Aquel que se arrepiente jamás podrá ser destruido. Jamás. Y siempre hay oportunidad de arrepentimiento. Nosotros no podemos dejar de exaltar la misericordia de Dios con aquello que tuvo en su último momento sobre la tierra, en la cruz del Calvario, 2 ladrones, los 2 tenían la misma oportunidad de salvación hasta el último momento. Uno la tomó y el otro la despreció, porque siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. No hay pecado tan grande que Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Entonces siempre hay oportunidad. Ellos clamaron y entonces el Señor respondió. Ahora, mucha presión estaba recibiendo el pueblo de Israel en ese momento. La palabra opresión tiene que ver con presión. Imagínense, es oprimir, sacar hasta lo último, en todo sentido, de la energía o de la fuerza espiritual, emocional, física. Eso es estar en opresión. Ellos estaban bajo opresión, bajo presión, en un contexto histórico en el que Dios había entregado al pueblo a un gobernante que era capaz de discernir la debilidad para destruirlo, muy efectivo en discernir la debilidad de cada uno para destruirlo. Yo creo que nosotros estamos en un momento en este país así, por eso es que hay tanta presión sobre el pueblo, de diferentes tipos. Presión laboral, presión de enfermedad, presión emocional, presión espiritual. O sea, es un tiempo de mucha opresión. Y la palabra de Dios nos dice lo que estaba pasando en ese momento. Sí, había opresión, pero el pueblo tenía juez. La que gobernaba era una mujer llamada Débora. Y esta mujer era profetisa. Y nos dice que en el gobierno de esta mujer, ella, quien era mujer de Lapidot, se sentaba bajo una palmera que era llamada la palmera de Débora, que quedaba entre Ramá y Betel, y allí subían y allí las personas, los israelitas, los hijos de Dios recibían juicio. Es decir, ella administraba justicia. Era como si ser una magistrada. Ella tenía un trabajo. Su trabajo era su ministerio. Ella servía al pueblo administrando justicia. Le presentaban los asuntos, me quitó, hicimos un negocio, no me pagó, se metió con mi hijo, se metió con mi hija, y ella administraba la ley de Dios. Las leyes del Señor eran administradas por jueces. En esta temporada era ella. Qué curioso, una mujer. Y amo estos pasajes, soy cero feminista, todos lo saben. Amo al ser humano completo, hombre, mujer. Pero es hermoso encontrar un pasaje en la Biblia que desvirtúe tantas mentiras en cuanto a lo que la Biblia habla de las mujeres, porque los que son ignorantes todo el tiempo están diciendo que la Biblia es machista, que es escrita por hombres, que oprime a la mujer, y resulta que cuando leemos la Biblia vemos que si hay donde encontrar evidencias de la dignidad de la mujer, es en la Biblia. Dios significó siempre.
a la mujer. Y esta mujer era aquella que administraba justicia, pero también era aquella que profetizaba. Era profetisa. O sea, era toda una autoridad. Y además era esposa. O sea, era una multitask. Una verdadera multitask, pero tremenda. Y en momentos de presión, Dios levanta en medio de su pueblo hombres y mujeres así. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez lo veo más en medio de nosotros. La unción que ha dado el Señor de servirle y al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo construir proyectos familiares, emprendimientos. ¿Por qué? Porque para temporadas como estas, donde hay exceso de presión, se necesitan hijos de Dios capaces de resistir la presión y dar fruto en todas sus áreas. Esta mujer era una mujer capaz de resistir la presión 20 años en opresión. 20 años en opresión. Y aún así, aquí la palabra de Dios dice que ella acostumbraba a sentarse bajo esa conversación. Ella no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Ella no dejaba de administrar la ley de Dios, de administrar la justicia de Dios en medio del pueblo. Ella no dejaba, me imagino, y sé que no me equivoco porque era una mujer de testimonio reconocida, de cumplir con sus deberes como esposa. Era conocida como la esposa de Lapidot. Ella no dejaba de fluir en el don espiritual que le había sido concedido. Tremendo. ¿Cuántos dicen en momentos de presión? Decimos, ay, yo quiero dejar algo. Yo puedo con tanto. Y resulta que personalmente considero, y lo he dicho muchas veces, estamos viviendo un tiempo como el de Jueces, en donde lo que se exalta es que cada quien haga lo que le parece. Por eso es que hay tanta filosofía ahora de lo que cada uno cree que es, y si yo creo que soy una nevera, todo el mundo tiene que venir y colgarme una Coca-Cola acá porque pues soy una nevera. Y eso tiene que ver con esto. Cada quien hace lo que le parece. Lo que le parece está bien y es alabado. Es mucha la presión. Y es tremendo porque cuando estamos en momentos de opresión, Dios habla mucho. Dios es tan bueno. Muchos están recibiendo revelación de Dios en sueños, por medio de la palabra. Venimos acá los domingos y Dios nos está hablando. Dios envía su palabra para darnos dirección de cómo resistir, de cómo salir en victoria de esos momentos de presión. Pero hay algo que también es cierto. Él habla y habla, pero muchos nos encontramos por lo oprimidos, por lo tensionados, por lo presionados, cansados, fatigados, confundidos, temerosos. Y eso nos paraliza. Eso estaba pasando en medio de este lugar. Porque ella, esa profetisa, esa juez, esa esposa, la Biblia nos dice en el versículo 6 que ella manda a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Ella reside
recibe la revelación y manda llamar a este varón cuyo nombre significa relámpago, que era el comandante del ejército israelí. El nombre de ella es Abeja. Y pensaba que ahorita se usa mucho esa expresión, ¿no? Y está bien usada a la luz de la Biblia, porque más abeja que Débora no hay. En su astucia, ella está ahí, recibe y lo manda a llamar y le dice, ¿no te ha dicho Jehová? Mire que siendo ella profetiza, ella reconoce que el Señor también le habló a él lo mismo. Y es tan real que el Dios se lo habló que él no le dice, no, ¿qué? Y ella le dice, ¿no te ha dicho Jehová prácticamente que vayas a la guerra? O sea, ¿no te ha dicho que juntes tu gente, que vayas, que te va a entregar a Císara, que te lo va a entregar en el río? ¿No te lo ha dicho? No sabemos si Barak lo soñó, o si había recibido un ángel que se lo hubiese dicho, o no sabemos, pero lo que sabemos es que ya él sabía. Ya él sabía lo que tenía que hacer en ese plan perfecto de Dios, en ese camino perfecto. Ya lo sabía, pero no se había hallado en ánimo de hacerlo. Y es hermoso que esta mujer no se acerca con reproches a Barak. Ella le dice, no te lo ha dicho. Lo llama a la ejecución. Y aun cuando nosotros nos podemos encontrar algo desilusionados de ver que un capitán de un ejército, del ejército de Israel, lo que le responde a la mujer es, ay, pero yo no voy a ir si tú no me acompañas. Lo podemos ver de dos maneras. Claramente, él sabía lo que tenía que hacer y por la razón que ya dijimos, no se llama en ánimo, opresión, temor, cansancio, eran 20 años. No eran 2 días, eran 20 años. Vaya ustedes en una lucha 20 años, oprimido 20 años. Y que Dios le diga, listo, ahora ve y levántate, que véntete a guerrear ya, porque ahora ya llegó el momento que se los voy a entregar. Ahora sí, escuché el clamor, se los voy a entregar. Podía pensar muchas cosas. Ahora sí, si hacemos eso, ahora sí no van a terminar terminando, no sé. Pero lo cierto es que ella lo llama. Y él le dice, versículo 8, si tú no fueres conmigo, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora se fue con Barak a Cedes. ¿Cómo no exaltar la disposición de esta abeja? El rey de Azor era astuto, sabía discernir por dónde derrotar al pueblo de Israel. Pero había una abeja en el pueblo de Israel que sabía que Dios le entregaría la victoria sobre ese pueblo, sobre ese ejército. ¿Y ella qué hace? Ella levanta, planea en la voluntad de Dios la ejecución de ese mandato y motiva a aquel que estaba llamado a ejecutar la batalla, porque ella lo acompañó, pero nosotros no podemos enseñar que ella fue y se metió en el campo de batalla y allá cortó las cabezas, no. Iré contigo. Cuando ella dice, más no será la gloria tuya, sino que Jehová entregará en mano de mujer a Císara, no se está refiriendo a ella. Por eso es que ella no lo está reprochando. Ella no le está diciendo como, bueno, te acompaño, pero por cobardón, ahora la gloria me la llevo yo. No. Comenzando porque ella no fue.
la que le quitó la vida a Sísara. Es el verso 15 que fue. En el verso 15 claramente nos dice que Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, y dice delante de Balac. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero más adelante, en el versículo 21, nos comienza a relatar que fue Jael, una mujer, quien le quitó la vida. Una estaca. Se la atravesó por las sienes. Y la Biblia dice que lo enclavó en tierra. Lo enclavó en tierra. Entonces, imagina la fuerza que tenía que tener esa mujer para con una estaca atravesar a un hombre. Desde la sien lo atravesó. El filo se estaca. Por eso es que lo que nosotros estamos viendo aquí es un trabajo en equipo. En los momentos de presión como en los que estamos viviendo, la unidad es indispensable para llevar a cabo la guerra que tenemos por delante. Tenía que levantarse, mira, pues hubo muchos más, obviamente, 10,000 hombres, o sea, estamos hablando de los principales personajes, pero Débora levantó con su ministerio el espíritu de Balac. Su ministerio profetiza, o sea, le confirmó lo que ya Dios había puesto en su corazón. Porque ella ni siquiera se da la gloria de decir, ven te cuento, lo que no sabe, nadie se te ocurre, ven te cuento, Dios me dijo. No, eso no te ha dicho. Se lo confirmó. Para eso es la profecía. Confirma la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, al confirmarla, Él se halla en ánimo de llevar a cabo el sí. Y ella, pudiendo darle palo, no lo hace, le dice simplemente la verdad. Te voy a aclarar algo, vamos a ir, pero te voy a adelantar. A Sísara no lo vas a matar. A Sísara lo va a matar una mujer. Profetiza. Ah, no, pero él dijo, ah, no, si no lo mato yo, esa gloria no me la llevo yo, entonces no. Entonces quedámonos acá. No. Dice que se levantaron y que se fueron a sedes y allí comienza, léalo en su casa. Me tiene inquieta el Señor con esto, porque el sí de Dios, el sí que cada uno de nosotros en este momento tiene que darle al Señor de lo que tiene que ejecutar, de lo que tiene que hacer, requiere trabajo en equipo. Requiere de las alianzas, lo nos viene diciendo. Ir a la guerra, que alguien llegó y con un saco divino de la armadura de Dios. Pero es que en realidad es tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Pero qué fácil es decir, ay no, tiempo de guerra, qué cansancio. Pues no porque digamos tiempo de guerra, qué cansancio, vamos a tener la victoria. Si estamos cansados, que tenemos por qué estarlo, animémonos. La una profetiza, el otro une el ejército y la otra clava la estaca. Dios nos da la porción de actividad, de tarea, de sí, de acción que podemos sostener. No tenemos por qué dejarnos fatigar, paralizar con la sola idea de, ay, está complicada la cosa. Entonces hagámoslo. Entonces reunámonos y nos tomamos un café y conversamos y oramos y nos cubrimos y hacemos guerra. Y entonces vamos a las casas y comemos una pizza súper chévere y adoramos a alguien con guitarra, alguien, bueno, no, con voz, alguien con tambor, alguien con maracas, con
con lo que sea, adoremos y hagamos guerra por medio de la oración. Y profeticémonos entre nosotros mismos, que están los dones están. Y exhortémonos. Ese es el tipo de batalla que tenemos que llevar a cabo cada día de nuestra vida. Porque estoy segura que el Señor nos quiere librar de la opresión en la que nos encontramos. O sea, el ambiente espiritual está denso. Pero el Señor anhela librarnos. Cosas están sucediendo en medio de nosotros. Pido que estén orando. Vamos a cubrirnos los unos con los otros. Porque en realidad nosotros necesitamos esas devoras. Necesitamos esos valientes. Porque valientes y humildes. Porque él salió a la batalla como general de un ejército que sabía que él no vendría con la gloria de la muerte del capitán enemigo. Esa gloria se le iba a llevar otra persona, y no conforme con otra persona, una mujer, porque Dios es así. Pero era un hombre de un corazón humilde. Necesitamos esos Barak. Necesitamos esas sanguinarias. Yo necesito más Jaeles en mi vida, que clavan la estaca, que cortan la cabeza, que tiran la piedra y derriban de un solo tiro, que no se andan con delicadezas en cuanto al enemigo. Nos necesitamos todos. Es un momento de salir a la guerra, iglesia. Es un momento de salir a la guerra. Sin chistecitos, sin retrasar. Que ninguno crea que es su gloria. No. Necesitamos salir a la guerra, pero necesitamos salir a la guerra con estrategia. Los tiempos de ayuno están siendo muy poderosos, Dios está respondiendo, pero necesitamos mayor unidad. Recibí del Espíritu algo, y es que antes de que termine el primer semestre, todos tiemblan, mira, hasta deja de sonar la guitarra. En este momento se paraliza todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, güey? Pero sí, vamos a tener un día de ayuno aquí en la iglesia. Un día presencial en el que podamos hacer esto, enclavar en tierra a nuestros enemigos. Y esto es algo que vamos a hacer como congregación, lo vamos a preparar, pero las alianzas de A3, de A2, de A4, de A5. Pregúntese a sí mismo, ¿usted hace parte de alguna alianza? Usted tiene Déboras en su vida, usted es una Débora, usted es un Barak, o un Déboro, o un Jael. ¿Cuál es su rol? Porque en este momento hay opresión de diferentes tipos. Y el Señor ha decidido darnos la victoria ahora, pero tenemos que ser entrenados en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya he comenzado, veo, pero falta. Usted busque sus alianzas espirituales. En algunas épocas la hacíamos, recuerda que yo por tribus alguna vez hicimos, y estábamos con las 12 tribus y nos encontramos, gloria a Dios por eso, pero llega el tiempo como este en que hay que tener la iniciativa. El que quiera librar la batalla en su vida para salir de la opresión en la que se encuentra, va a necesitar tener la iniciativa como la tuvo Débora. ¿No te ha dicho el Señor? ¿No nos ha dicho el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar viendo cómo los enemigos siguen oprimiendo nuestra familia, nuestras vidas, o vamos a hacer algo, o vamos
a derramar en el nombre de Jesús ese poder que nos ha sido investido sobre cada área de nuestra vida. Es que es como si lo tuviéramos retenido. El poder estable, eso no está en nosotros. Necesitamos vertir cada área de nuestra vida el poder del Espíritu, moviendo en el Espíritu. Amén. Amén. Sigo creyendo. Ya tengo las primicias del testimonio y vamos a comenzar este domingo. Sigo creyendo que es tiempo de milagros. Amén. Vienen muchos testimonios. Quiero ver esposos que se llamen Débora, Barak, Jael, que se pongan de acuerdo en lugar de estar paralizados por la preocupación de X o Y cosas, se pongan de acuerdo y digan: vamos a ayunar por esto, vamos a orar por esto, vamos a ungir nuestra casa, vamos a ungir nuestros hijos, vamos a irnos a la guerra. Quiero ver amigos ponerse de acuerdo. Quiero ver hermanos ponerse de acuerdo. Padre, madre, hijos. Este es el tiempo.